Hola, te saluda nuevamente Rodrigo de Pixo Guías. Para mí es un gran gusto poder saludarte nuevamente después de muchos meses de no subir ni siquiera un video o un podcast. Sinceramente estuvimos muy enfocados en la realización de la actualización de las guías que tienen que ver con el EGEL Plus, que es una de las actualizaciones más importantes que viene por parte de Ceneval para la aplicación de los exámenes de egreso de la licenciatura, y también estábamos haciendo unos updates en las guías de EGATSU, que son guías para la acreditación de cierto tipo de licenciaturas, pero diferente al EGEL. En este caso son los técnicos universitarios, en este caso pues de policía preventivo o seguridad pública, que es lo mismo, policía investigador y comercializadora inmobiliaria o agente inmobiliario. Entonces estuvimos haciendo algunos cambios ahí, obviamente poniendo actualizaciones en los reactivos, que finalmente son simuladores, y con base en eso pues estuvimos muy enfocados ahí. Pero la idea es que todos los videos estén pues a la orden del día. Tenemos una biblioteca muy importante de videos para que puedan ver cómo son las guías previo a adquirir alguna, y sobre todo que el hecho de darles información pues sea útil para ustedes. Muy bien, en este podcast queremos hablar brevemente de lo que implica algo académico que está sucediendo en México, que en otras partes del mundo pues ya se está haciendo, pero pues definitivamente en nuestro país, por las circunstancias que tenemos en la pandemia, ¿sí? Como sabemos, pues somos el cuarto lugar de defunciones a nivel mundial y uno de los países que más infectados ha tenido. Se estima que actualmente a nivel mundial, en un exceso de muertes, que es un tipo de cálculo epidemiológico, de los cuales más bien las muertes registradas no son completamente expresadas, sino que por medio de este cálculo llamado exceso de mortalidad, pues estima que en el mundo hay aproximadamente unos 16 a 20 millones de personas que lamentablemente han fallecido por la epidemia de coronavirus. Esto es muy importante porque obviamente pues no es un número menor. Si comparamos, por ejemplo, en el caso de la gripe española que se llevó, o más bien que sucedió durante la época de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente en 1915, y otro tipo de epidemias, bueno, pues finalmente no son tantos muertos, pero no lo podemos ver de esa forma tan fría. Finalmente son familias y son muchas personas que han perdido seres queridos y amados, y bueno, pues obviamente son situaciones muy tristes que han aquejado completamente a todos los sectores. En el caso de la epidemia por SARS-CoV-2, desde aquel marzo de 2020, y para el momento en el que se hizo este podcast estamos en septiembre de 2021, o sea, ya pasó más de un año. Seguimos con esto y vamos a seguir con esto. Ahorita estamos saliendo de la denominada tercera ola. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica que hay muchos sectores de la población que se están reactivando, de la población en el sentido económico, en el sentido educativo, en el sentido gubernamental, industrial, etc. Entonces, en este caso, vamos a enfocarnos en lo que implica hablar del sector educativo en el contexto de la epidemia de SARS-CoV-2 y del regreso a clases. El regreso a clases finalmente es, en este caso, una idea o un mandato opcional por parte del gobierno mexicano. Definitivamente este canal no tiene nada que ver con política, no queremos politizar absolutamente nada, simplemente hablar acerca de cuáles serían los riesgos y cuáles son las ventajas y desventajas de tener un regreso a clases, ¿ok? Clases presenciales, y finalmente volver a retomar los argumentos que habíamos comentado en podcast previos acerca de pues qué ventajas, sobre todo a nivel tecnológico, nos dejó la epidemia por SARS-CoV-2 y cómo se puede caer o recaer más bien en el EGEL, y en el hecho de que el EGEL ahora sea o tenga esa posibilidad de hacerse desde casa o en línea. Muy bien. Bueno, como sabemos, las clases presenciales se suspendieron aproximadamente a finales de marzo 2020. Esto, bueno, de acuerdo a los primeros brotes o primeros casos más bien que se reportaron en la Ciudad de México
de infecciones por coronavirus SARS-CoV-2, específicamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER. Ahí se dio el primer caso. Entonces, obviamente se cerraron pues las escuelas ante el peligro inminente y la contagiosidad de este virus en espacios cerrados, espacios que desde luego tienen que ver, por ejemplo, con las escuelas, y a partir de ahí pues se llevó a cabo una serie de realización de clases virtuales. De ahí tuvo un auge esta plataforma llamada Zoom, en la cual pues los profesores se conectaban a ciertas horas con sus alumnos. Se pusieron a andar por parte del gobierno algunas plataformas con telemedicina, en las cuales a ciertos horarios se daban clases para diversos grupos etarios, en este caso pues niños de kinder, de primaria, adolescentes de secundaria, adolescentes de preparatoria e incluso las universidades, aunque las universidades pues dependiendo tuvieron una cuestión un poquito más laxa, un poquito más dinámica, por obviamente pues depender si era privada, si era pública, etcétera. Ahora, ¿qué implica el regresar a clases presenciales? Regresar a clases presenciales en el contexto en el que estamos ahorita en México implica que desde luego sigue siendo peligroso. ¿Peligroso por qué? Bueno, hay muchas personas que no han deseado vacunarse por creencias, por pensar que su cuerpo es su cuerpo y debe ser respetado, etc. Tenemos aquí en Pixoguías muchas personas que, bueno, bastantes conocidos que han estado en contacto directo pues con médicos que han estado trabajando con pacientes con coronavirus SARS-CoV-2. Muchas de estas personas son muy jóvenes, algunos son de la edad de los padres de los muchos chicos que como tú nos estás escuchando ahorita y que por alguna razón han decidido no vacunarse. Entonces, definitivamente ahorita, como bien sabemos, la cepa de coronavirus que está predominando en las infecciones de México es la denominada variante Delta, la cual surgió hace más de 3-4 meses en la India y que fue devastadora. Esto obviamente pues es porque va cambiando y van mutando los virus y definitivamente pues en nuestro país, como bien sabemos, pues es un país que tiene una alta incidencia y prevalencia de diabéticos, hipertensos, obesos, etcétera, y de todas las edades. Entonces, esto implica obviamente maestros, los propios alumnos, los papás de los alumnos, los familiares de los alumnos y obviamente toda la cadena de personas que integran el transporte para que un alumno pueda llegar a la escuela. Entonces, aunque ahorita hay una gran población de personas vacunadas y de todas formas no es lo mismo en cada estado de México, ni la misma vacuna, y esto es importante por la efectividad, definitivamente todavía no se sabe cómo puede responder la mayoría de la gente. Lo que se sabe es que dependiendo de las características propias de las personas, las vacunas no están generando la misma inmunidad en el mismo tiempo en todas las personas. ¿Ok? Por ejemplo, a lo mejor en el papá de algún alumno que tiene 55 años, que es diabético, hipertenso, obeso, pues tal vez se le puso una dosis de vacuna Sputnik o Pfizer o AstraZeneca, etcétera, y va a tener una generación de anticuerpos diferente en tiempo a la que podría generar esa misma persona, a lo mejor si tuviera 20 años o simplemente su hijo. ¿Ok? Entonces, vamos, es una situación bastante compleja en la cual ahorita el hecho de que se esté vacunando está perfecto. Aquí obviamente pues en nuestro canal de Pixoguías defendemos completamente lo que integra la ciencia, lo que integra el background de haber creado las vacunas y todo el antecedente histórico por Robert Koch, con Pasteur, con Salk, con todos estos científicos, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros apoyamos la vacunación. Claro que puede haber efectos adversos, claro que es peligroso, pero finalmente pues son proporciones muy pequeñas de riesgo, es lo que se ha visto, contra el beneficio. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Vamos a que a pesar de que muchas de las personas que están vacunadas si siguen infectando y a pesar de que se siguen infectando y que la mayoría
no está, digamos, falleciendo, ¿sí? Si ya están vacunados, sigue habiendo una proporción alta de personas que aún vacunados están infectándose gravemente y muriendo, incluso personas muy jóvenes, entre 20 a 30 años. Y finalmente esa es una proporción muy grande de alumnos en México, de los alumnos entre 20 y 30 años, son proporciones muy grandes. ¿Por qué? Porque simplemente es la población económicamente activa y que usualmente están haciendo una licenciatura, como tú seguramente, o están haciendo un posgrado o apenas se van a integrar al campo laboral. Lamentablemente, así como tú seguramente, hemos tenido el caso de, pues bueno, de amigos, de conocidos que han tenido infecciones en oficinas, en recintos educativos. Y aquí obviamente queda mucho la controversia en el caso de los profesores que fueron vacunados con esta vacuna llamada CanSino, de la cual pues la efectividad es un poco dudosa. Entonces, sí implica un riesgo, al menos en el contexto de México, el regreso a clases presenciales. Habíamos comentado al inicio del video que la pandemia obviamente trajo algunas ventajas y de las cuales vamos a hablar, y una de esas ventajas es pues que las clases se pudieron desarrollar de una forma digital, sin tener que hacer traslados, y se pudo seguir, digamos, de alguna forma el ritmo de los currículos, ¿sale? Pero aquí la desventaja principal pues es que la escuela es una de las principales áreas para el desarrollo biopsicosocial de una persona, y en este caso se está perdiendo, está obviamente la pandemia generando una cantidad impresionante de depresión en las personas, en los alumnos, y finalmente el aprendizaje también no solamente se basa en pues leer y hacerlo de forma autodidacta, sino en interactuar con otras personas, con el profesor, etcétera. Esa sería una de las principales desventajas. Ahora, es muy curioso cómo en los protocolos de seguridad de una escuela, pues desde luego ahorita se está hablando de no tener más del 25 al 50% de aforo en un salón de clases y obviamente una distancia de 1 o 1.5 metros de espacio entre alumno y alumno. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay incluso hasta memes de esto. Como bien comentamos hace unos minutos, incluso para llegar a la escuela, pues hay una red de transportes que se requieren, en donde usualmente se concentra una población muy importante de personas. Justamente un factor de riesgo importante para la generación o para la infección masiva de personas. Todavía no estamos, para hoy, que estamos a 6 de septiembre de 2021, todavía no estamos en condiciones de podernos quitar el cubrebocas, de poder estar en el metro, aquí en el caso de la Ciudad de México y de algunas otras ciudades del país que cuentan con este transporte. No estamos en condiciones para poder quitarnos el cubrebocas en el metro, para ir 100% seguros y no poder estar completamente, pues sí, en efecto, seguros de que no pudimos contraer el virus, incluso usando cubrebocas en un espacio tan cerrado como es el metro, como son los famosos microbuses aquí en la Ciudad de México, que, bueno, no son más que autobuses pequeños, los famosos peceros, camiones de la red RTP, etcétera, y pues desde luego también incluso nuestro propio vehículo. La recomendación en este caso sería pues seguir obviamente las pautas que el gobierno indica, en las cuales el alumno podría decidir entre mantener la clase o las interacciones educativas con sus profesores 100% virtuales, mixta, tanto virtuales como presenciales o presenciales. Pero el hecho de que sea presencial es un riesgo todavía muy importante. Posiblemente en otros países del mundo se está haciendo, pero hay que tener en cuenta que cada país es un contexto diferente, una población diferente, una predisposición genética diferente. En el caso, por ejemplo, los mexicanos, exactamente no sé qué número, pero sé que es una proporción muy grande de personas que tienen predisposición a la diabetes, a la hipertensión. Obviamente, pues es un país de lo denominado países en desarrollo, y que obviamente pues una gran cantidad de personas que tristemente viven en pobreza extrema, pues tienen esta famosa alimentación barata, excesiva en carbohidratos baratos, que generan mucha obesidad. No es exclusivamente, obviamente, de estos sectores, claro, pero pues, pues son muchos los factores que hacen que en nuestro país se adquiera
una alimentación deficiente, y no por nada somos de los primeros países en el mundo en obesidad, diabetes y hipertensión. Entonces, bueno, son muchos factores que van siendo diferentes de un país a otro. Por eso en México sí es muy peligroso todavía el hecho de regresar a clases presenciales al 100%. Debería ser, sí, claro, sí, paulatino, pero realmente, realmente ahorita los riesgos son algo mayores. Se puede hacer mixto, claro. Obviamente la recomendación en este caso sería pues acudir a la escuela, digamos que para hacer una serie de trámites o en caso de hacer un curso introductorio, pues adelante. Pero me parece que ahorita en esta famosa tercera ola todavía es un riesgo muy importante de infecciones. Lamentablemente no saben exactamente los jóvenes si son portadores. Como vimos en esta tercera ola, fueron más bien los jóvenes los que tuvieron el peor desenlace en las infecciones. Muchos de ellos eran diabéticos y no lo sabían. Lamentablemente muchos terminaron en terapia intensiva o incluso ni siquiera en terapia intensiva, sino en salas de urgencias con enfermedad renal aguda, con síndrome de distrés respiratorio, con falla orgánica múltiple, o sea, con muchos tipos de complicaciones por coronavirus y tristemente han fallecido. Chicos entre 25, 20, 30 años, hemos tenido obviamente en las noticias visto casos de niños que se han infectado, que han desarrollado este denominado síndrome poliinflamatorio por COVID. Entonces, lamentablemente sí es una situación que todavía no está controlada y aunque las gráficas indican que van para abajo las infecciones, todavía estamos muy muy lejos de poder llegar a clases de forma temprana. La tecnología es una maravilla. La tecnología pudo generar en esta pandemia que se acelerara una gran cantidad de aprendizaje en línea. Hay muchas actividades que ya se han retomado en línea, hay muchas actividades que ya han evolucionado en línea, incluso, bueno, ya cerrando un poquito este podcast, el Ceneval, sí, se tardó un poquito a lo mejor en aplicarlo para el EGEL, pero pues evolucionó, incluso generó esta denominada clase de nuevos exámenes llamado EGEL Plus, que va a empezar a aplicarse a partir de diciembre. Pero hay que recordar que el Exani 2 fue el primer examen que se hizo en línea por parte de Ceneval desde casa, que se llamaba examen desde casa, y posteriormente se aplicó para el EGEL. Realmente nosotros recordamos esos tiempos hace un año y bueno, incluso para nosotros fue algo muy complicado saber qué iba a pasar. No sabíamos si Ceneval iba a desaparecer, no sabíamos si los exámenes iban a dejar de hacerse, obviamente no sabíamos si nosotros íbamos a dejar de producir guías, no sabíamos absolutamente nada. Sin embargo, nosotros, bueno, tuvimos la esperanza, la fe de que todo iba a salir bien, íbamos a irnos acoplando de acuerdo a los cambios que hubieran sucediendo y desde luego pues ofrecerte materiales pues increíbles que pudieran ayudarte para la resolución de tus exámenes, en este caso pues las guías digitales que puedes adquirir en nuestro sitio. En resumen, lo que te podemos comentar es, sí hay ventajas desde luego de las clases en línea y las clases presenciales también. Las principales ventajas de las clases presenciales son pues la interacción social, la mayor cantidad de interacción educativa que se puede tener entre alumnos, entre profesores, etcétera, pero también otra de las ventajas es que se ha podido analizar el gran desperdicio de tiempo que se ha dado en transporte, en entrega de materiales posiblemente inútiles, por decirlo de una forma, cuando eso se podría llevar a cabo de forma digital. Entonces, otra ventaja es que se ha podido agilizar el tiempo. Eso es excelente en entrega de materiales, etcétera. La desventaja es que obviamente pues, se ha prestado a hacer muchísimas trampas en los exámenes, muchísimos cheats, por decirlo de una forma, y obviamente pues toda la interacción social pues se va perdiendo. Eso es triste, es lamentable. Sin embargo, pues estamos ahorita viviendo un momento histórico, un momento que definitivamente, así como lo que vemos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, actualmente pues este evento de Afganistán, en el cual las tropas estadounidenses salieron después de 20 años, perdón, y pues obviamente todas las epidemias, todo lo que aparece en los libros de historia, particularmente estos últimos eventos que he comentado, por ejemplo también el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, todo eso está en los libros de historia y estos últimos años también van a aparecer en los libros de historia como un parteaguas en la historia de la humanidad, en el desarrollo de tecnología y cómo era el mundo antes y después de la pandemia por SARS-CoV-2.
Obviamente no va a cambiar el mundo al 100%, obviamente esas interacciones sociales cara a cara que en el ámbito educativo las tenemos y que nos ayudan a formar relaciones neurológicas y mayor cantidad de interacciones neurales entre lo que es, bueno, algo que se llama plasticidad neuronal. Pues obviamente eso se logra también mucho con la interacción social, ¿no? Porque la educación no solamente es pues estar leyendo un libro y entregar tareas virtuales y aislarse, no, al contrario, es un todo y es una interacción biopsicosocial y obviamente cultural, educativa, económica desde luego y ambiental. Entonces son varias circunstancias que favorecen la abstracción de conocimiento y la educación. No solamente es estar ahí, porque incluso puedes tú desarrollar depresión, como hemos visto. Entonces, son lamentablemente las desventajas. Hay que aguantar un poco más. Ya se pudo ver que ha sido efectivo la realización de estas clases. Afortunadamente ya estamos con las vacunas. Esperamos que ya en unos meses ya la población en México vacunada sea mucho mayor. Ahorita, si no mal recuerdo, ahorita ya es aproximadamente un tercio de la población mexicana que ya está vacunada. Eso está bastante bien. Esperamos que de aquí a unos 4 meses, por ejemplo, empezando 2022, ya esa población sea por lo menos la mitad y ahora sí el regreso a clases sea más seguro. Entonces, bueno, esta es la opinión de Pixo Guías. Espero que te haya gustado mucho el podcast. Vamos ya a estar subiendo videos otra vez ya rápido. Ya estamos ahorita trabajando sobre las actualizaciones de las guías EGEL Plus para 2022. Para 2021 las EGEL actuales van a seguir funcionando, no hay problema, pero para 2022 seguramente sí va a haber algunos cambios estructurales importantes y bueno, te lo haremos saber. Bueno, te recuerdo, soy Rodrigo G de Pixo Guías, es un placer ayudarte y estamos en contacto. Por favor, dale click a la campanita si te gustó este video, si quieres enterarte de las actualizaciones de videos próximos. Vamos a hacer muchos más videos acerca de cómo son las guías. Por ejemplo, ahorita puedes ver diferentes videos de cómo son las guías de medicina, de gastronomía, de enfermería, de educación y en el idioma inglés, etcétera. Entonces, bueno, mantente mucho al pendiente, estamos en contacto. Muchísimas gracias, por favor, cuídate mucho y te deseo mucho éxito en tus exámenes. Hasta luego.